guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Estamos compartiendo la palabra del Señor con el pastor Raúl Cajas. Claro que sí, amados hermanos, qué gusto compartir como cada tarde, cada oportunidad que tenemos de justamente, ahí estoy corrigiendo que todo esté bien para poder darle inicio a esta programación. Tengo un invitado especial, mi hermano Darío. Darío, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Pero muy bien, ahí estamos comenzando el estudio. Ya en este día jueves vamos a cerrar lo que es el estudio semanal y hay un capítulo que realmente es apasionante en las Escrituras y está relacionado a los alimentos puros e impuros, todas aquellas cosas que la Torá, la palabra dice que podemos comer que no nos hace bien y lo que sí nos hace bien. Entonces hay una diferencia bien marcada y eso es lo que vamos a compartir ahora con la ayuda del Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. Antes quiero saludar a todos mis hermanos, a todos mis amigos que envían sus mensajes a través de las distintas plataformas. Bendecirlos desde aquí, desde esta preciosa localidad de Tanti, en la provincia. Estamos hablando directamente desde la provincia de Córdoba, en la bendita, claro, bendita República Argentina. Darío es tanteño, originario de acá. Originario de Tanti. Originario de Tanti, nacido y criado. Y bueno, estamos estudiando, venimos haciendo un estudio con los hermanos, compartiendo la palabra del Señor. Y qué bueno, Darío, ¿no? Agregarle conocimiento a nuestras vidas. Por supuesto, creo que lo mejor que podemos hacer es poder aprender y saber comprender la palabra de Yahweh, ¿no? Nos cuesta un poco, ¿no? Le puede ser a una persona que viene por primera vez o que no lleva demasiado tiempo en las cosas del Señor, es como que le aparecemos nosotros con una lista o una palabra, un mensaje que muchas veces la persona tiene que decir, wow, tengo que cambiar mi vida, mi manera de vivir, mi manera de pensar, mi manera de hablar. Y nosotros tenemos que cambiar. En realidad nosotros venimos con otros conocimientos real, que no son lo que la palabra dice realmente, lo que habla la Torá. Entonces de repente nos encontramos cosas muy diferentes o mandamientos que nosotros no teníamos incorporados. Es cierto. Esta mañana estaba en comunicación con el pastor Sergio Mirón de la provincia de Mendoza, Luján de Cuyo, y justamente me pidió una reflexión para la radio, en el programa de la radio del pastor ahí, Sergio Mirón, y justamente hablábamos este tema de los cambios, los procesos que a veces nos tenemos que someter, que no entendemos, no comprendemos, pero que al final, al fin y al cabo, como dice el dicho, trae buenos resultados para nuestras vidas, para el matrimonio, para la familia. Por eso nosotros decimos, cuando compartimos la Torá, el estudio semanal, y decimos por ahí que aunque no entendamos las cosas, las leyes, los mandamientos, es bueno poder ponerlos por obra, obedecerlos, porque eso va a provocar buenos resultados. Es difícil hacerlo porque hay que acostumbrarse a una forma de ver que son distintas las cosas. O sea, no son como nosotros pensábamos, que teníamos mandamientos que nos decían no podés hacer esto, esto y esto, y en realidad hay otras cosas que también están prohibidas para que nosotros no deberíamos hacer para el cuidado nuestro. Entre eso se lo podemos tomar como decir el cuidado de nuestra salud, pero en realidad no es así. Muchos lo quieren hacer ver así, pero en realidad, bueno, lo que vamos a tratar hoy es... Claro, justamente eso vamos a tratar hoy, porque por tradición, Darío, yo me acuerdo desde muy pequeño las tradiciones de mi abuela, de la familia, de mis padres, y bueno, y tal vez eran cosas que hoy a través de la palabra, de la luz de la palabra, nos damos cuenta que no nos hacía tan bien. Entonces nos perjudicaba en el cuerpo, nos perjudicaba aún el alma, todo, porque todo tiene que ver con todo, ¿viste? Una buena alimentación va a provocar que tengas un estado de salud óptimo, que puedas llegar a una edad, digamos, con buenos beneficios.
¿Viste? Si lo tomamos por ese lado, sí. Ahora, si queremos parecernos a imagen semejanza de nuestro creador, es distinto. Es cierto. Ahí nosotros tenemos que, bueno, que ver que lo que Dios siempre nos manda a hacer es por algo. Por algo te lo dice. Por algo tengo que saludar a mis queridos hermanos que nos están escuchando, están siguiéndonos a través de Radio Vida Gospel Córdoba, la radio que transmite vida, que de acá lo hacemos con amor, con mucha pasión. Mi querida hermana Silvia Salazar de Estancia Vieja, fieles oyentes, un abrazo grande, mis queridos hermanos. Me dice pero muy buenas tardes, amados pastor y hermano, que el Eterno les bendiga en esta fría, coincidimos que está fría tarde, pero con el bello calor de la bendita palabra. Shalom, Alejem, shalom, queridos hermanos. Un abrazo para Carlos, Gorosito, para Leo, para Cintia, establecidos ahí en Estancia Vieja, para nuestra hermana Marta Oliva, para Nonina, un abrazo grande. Estela Maris Tesari también y Héctor del Ponte, establecidos en Estancia Vieja, cerquita a la Villa Carlos Paz. Vamos a comenzar a compartir lo que es Levítico. Realmente a mí me apasiona. La palabra, mira, trae unos beneficios que son altamente poderosos para nuestra vida. Vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando y viendo qué es lo que el Señor nos quiere decir. Levítico capítulo 11 dije, ahí está. Hay un título, Reina Valera, dice animales limpios e inmundos. Cuando leí este título, Darío, dije, pero ¿cómo? ¿De dónde sale? Claro, si nos retrotraemos en el tiempo, vemos que ya en Noé, cuando el arca, él va a separar también. Sí, va a separar. Sí, cuando leímos esta palabra, me acuerdo siempre que usted me comentaba, bueno, esto podemos comer, esto no podemos hacer, sí. Esto no. Y de repente uno lo entendía, yo lo entendía. Después cuando la explicación que tuvimos, que fue aparte, bueno, estuvimos conversando el tema, bueno, empecé a entender y bueno, uno se fue tratando de dejar esos malos hábitos para empezar con como realmente tenemos que actuar, ¿no? Hoy lo escuchaba en un noticiero, no me acuerdo, Daniel es el nombre, el doctor neurólogo, estuvo en un noticiero, no sé en qué canal. ¿Por qué? Porque se ha descubierto una enfermedad, Bruce Willis. Hoy daban justamente una enfermedad, no sé qué, en el cerebro, en la parte temporal del lado izquierdo, creo que es. Y bueno, él va a perder lo que es la adicción, el hablar, el orden. Y explicaba el médico, fíjate qué interesante, explicaba que muchas cosas pueden determinar y provocar y llevarnos a una enfermedad por la alimentación también. Porque él dijo, no dio específicamente cuál es el motivo de la enfermedad, pero habló de varios asuntos que tienen que ver con esa enfermedad. Y algo dijo de la alimentación. Porque lo vemos, puede ser, dijo él, un ataque cardiovascular, un ACV. Puede ser un ACV que provoque eso o puede provocar otras enfermedades más. Pero justamente, y lo tomé a eso, le presté bastante atención, porque decía que, claro, ¿cómo se dice? Nos excedemos, claro, en las grasas, en los azúcares. Otra noticia, viste que va a salir de los elementos, ¿cómo se llama la ley de los rótulos? Creo que, no sé. Sí, donde debe decir. Donde debe decir alimento alto en grasa, alimento alto en calorías, todo eso, para que la persona pueda determinar. Eso me gustó. Es una ley que está por salir ahora. Con respecto al comentario que hizo de Bruce Willis, agarré, me acordé que hice los análisis del otro día, me hice los análisis, o sea, los de control, y me dieron un poquito alto en algunos, en uno. En especial, y me dijo, y cuando me dijo la doctora, me dice, sí, me dice, ¿comes mucho fiambre? Comía mucho fiambre. Triglicéridos. Sí. Triglicéridos. Yo comía, pero no tenían que estar altos, yo porque hace mucho que no lo hago, pero me dice, no, puede ser consecuencia de eso, me dice, van a ir acomodándose, van a estar... Pero... Wow, tiene que ver la alimentación
claro. Ahí me acordé de lo que habíamos estado hablando de la forma de comer y qué es lo bueno y qué es lo malo que podemos comer, podemos ingerir, ¿no? Bueno, va a ser que salude a mi hermano Carlos Gorosito en Estancia Vieja. Me dice buenas tardes, Pastor Raúl y hermano Darío. Aquí estamos firmes escuchando la bendita palabra de Dios. Saludo a todos mis hermanos y que el Señor los guarde. Quiero saludar, gracias querido Carlos Gorosito, un abrazo grande. Un abrazo grande. Quiero saludar a los hermanos que nos están escuchando. Está la familia de mi hermana Luisa Noriega, que ella está aquí en Tanti, a quien saludamos y bendecimos desde este lugar. Y también en Rosario está un amigo, un suboficial también del ejército, Ramón Moncho Machuca, a quien saludo, siempre nos escucha. Y familia de Erika también en Rosario, como también los hermanos de Funes, para María, para Reinaldo, que están escuchando y siempre mandan sus mensajes. Mi querido hermano Enrique, Chicho Pintos, del departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza, también fiel oyente a cada transmisión. Y en Finlandia también mi querido hermano Antonio Urné, que comparte cada video, cada programación que realizamos desde aquí, él lo está compartiendo. Así que un abrazo grande. Claro, el título, Reina Valera, Levítico capítulo 11, animales limpios e impuros. Este mismo relato lo vamos a encontrar en Deuteronomio 14, del versículo 13 al 21. Y dice así: habló Yahweh, dice a Moisés y a Aarón, diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. Ahí comienza una instrucción. Ahí ya comienza el Eterno a hablarlo a Moisés, que es el interlocutor, es el responsable que va a hablar a la congregación. Entonces ya vamos a ver aquí que hay animales aptos y no aptos. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Ahora, Darío, cuando yo leía esto, decía, pero también la alimentación está en el plan, en el propósito del Eterno para con nosotros, para con el pueblo, para con sus hijos. Claro, porque venimos viendo del sacerdocio, venimos viendo de las ofrendas, venimos viendo de santidad. Hablamos de santidad recién, que es necesario la santidad. El libro del ocupa. Y aún justamente en esto, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que está en nuestro corazón. Yo no entendía por qué, pero en el versículo 46, creo que dice 45, 44, 45, sí, 45. Sí. Lo estoy buscando. Dice, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dice específicamente de eso. Ahora, claro, a él le interesan los alimentos. Y ahora vamos a ver qué tipo de animales, porque hay animales que se mantienen, o sea, que habitan sobre la faz de la tierra. Están las aves del cielo, va a hablar de los peces también, y qué características deben reunir para que poder ser aptos. Sí, está interesante porque en su momento hay ciertos animales que no sabíamos que tenían ciertas funciones, ¿sí? No lo relacionábamos. Podremos saber que tienen ciertas funciones, pero nosotros pensábamos que eran aptos para consumir, y no lo son. Claro. Entonces, pero cuando vos los empezás a estudiar, ves que no podés consumirlo. Sí, y muchas veces, claro, hemos citado estudios, por ejemplo, médicos, ¿viste?, que hablan acerca justamente de por qué no es bueno para la salud, por qué no. Bien, dice, pero, dice del versículo 3, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Ahí ya tenemos una característica de este animal que tiene pezuña, pero tiene pezuña hendida, es decir, abierta. Sí. Viste que los caballos, por ejemplo, dice que los vasos, esos que son todo como una sopapa, así es la pata del caballo, ese no va. Tiene que ser
partido al medio, pezuña hendida, dice, y que rumia, o sea, tiene que ser rumiante, de la característica de los animales rumiantes. Esto sí comeréis. Sí, me hice una pregunta, o sea, me pregunté como en el caso del cerdo. El cerdo tiene las pezuñas abiertas, pero no es rumiante. Y se prohíbe. También, claro, ese sí. Y Sí, tiene, ahora lo dice más adelante, Claro, ¿por qué? Porque hay animales que pueden ser, que tienen la pezuña, justamente como decía Darío, la pezuña dividida, partida en dos, así dividida, pero que no es rumiante. Ahora, las características de un animal rumiante es aquel que, claro, tiene un proceso de digestión que es mucho más prolongado. Como la vaca, que tiene 4 estados que tiene que someter. Por ejemplo, ¿has visto cómo comen las vacas? Con la lengua enroscan así el pasto, lo que van a comer, lo arrancan y bueno, y ahí comienzan a moler tranquilo, y lo llevan al estómago, a uno los estómagos, porque el proceso está en 4 tiempos. Después, pasado ese tiempo, lo vuelve otra vez de ese estómago a la boca y sigue rumiando. Por eso el camello, por ejemplo, es rumiante, pero no tiene pata hendida, la hendidura, sí, la pezuña hendida. Entonces, eso hay que ser cuidadoso. Pero dice, de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis de esto. Claro, son rumiantes, lo que decíamos recién, van rumiando, tienen el proceso de la digestión que lo someten a 4 tiempos, 4 periodos, así es el proceso de digestión, pero no comeréis de estos. ¿Por qué? Dice, o que tienen pezuña. No comeréis, claro, pero no tienen pezuña hendida, abierta. Ahora, escuchaba ¿sí? No, está bien. Escuchaba a una persona que hacía un comentario acerca de este relato y decía que por qué, por ejemplo, ese tipo de la pezuña, pero que no está separada, como el caballo, por ejemplo, que tiene como una sopapa, dice que va absorbiendo, va acumulando todos los microbios, gérmenes, bacterias, todo aquello que complica la salud del ser humano y que están depositadas. Por ejemplo, el caballo está en un chiquero, en un pisadero, el chancho está en el chiquero, el caballo, bueno, poner en el pisadero, y todo lo que está en el suelo, en la superficie de la tierra, ellos lo van pisando, y con esas sopapas, o sea, con las patas, es como que van absorbiendo todos los microbios, bacterias, gérmenes, todo aquello que le puede hacer mal al hombre, porque esos gérmenes van a la sangre del animal, a la carne. Entonces no es apto porque puede provocar una enfermedad en la persona. Es sabio. Claro, por algo lo dice, ¿viste? La escritura. Pero dice, los que rumian o que tienen pezuña, de eso no comeréis. Ejemplo, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Y yo veo en internet, por ahí en los videos, que comen camello en otros países, sí. Lo comen y hacen asado y hacen cuantas cosas. Justamente, claro, porque... ¿Y por qué hay animales inmundos? Ahí está. Hablábamos que desde el tiempo de Noé, es más, en el Edén, dice que ya estaba establecido aquellos, sí, justamente los inmundos, los puros de los inmundos. ¿Por qué? En el arca de Noé van a subir la orden, la instrucción que el Eterno le da a Noé, es que suba 7 parejas de animales puros, de los buenos, 7, y una de los otros, de los inmundos. ¿Por qué? ¿Por qué los puros más o los limpios más? Porque son los que van a servir para los sacrificios, para lo que se iba a ofrendar, lo que vimos en el tabernáculo de reunión, tenía que ser puros. Tenía que ser no un animal cualquiera. Hemos visto características de las ofrendas. Un animal no mayor de 1 año, sin defecto, sin manchas, sin ninguna enfermedad, sin ninguna cosa rara. Por eso ya el Eterno ya va estableciendo nuestro
fíjate, lo que se iba a ofrendar, que tenía que ser bueno, tenía que reunir las características óptimas, y así también para nuestras vidas, para los hijos, para el pueblo. Nadie le va a dar al hijo, tomá, comer veneno. Entonces él lo está estableciendo de esa manera. Perfecto. Dice el versículo 6. También el conejo, recién decíamos el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña. La liebre, claro, viste como tiene las patitas como el gato, más o menos. Sí. Más o menos así, parecida. Parecido. No tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. A mí me llama la atención cuando veo así, viste, el camello específico. Vemos el camello, vemos el conejo. Bueno, acá una versión más antigua, una Biblia K2, ¿tenés? Una que no dice conejo, en el 5. ¿Cómo dice conejo ahí? No dice conejo. Ah, porque habla de otro animal que es de similares características del conejo. Creo que se ha conectado mi mamá, que está con el teléfono, ahora está manejando el teléfono y me está mandando saludos. Querida Teresa y mi hermano el Johnny, Sergio Cajas, mi mamá me dice atenta a la palabra, porque me mandaba, primero se conectaba nomás aquí y nada más, ¿viste? Se conectaba, pero ahora ya aprendí a escribir, me daba me gusta, ahora me da me gusta y está escribiendo un comentario. Perfecto. Aleluya, perfecto. Muchas gracias, mi querida madre. Y está mi hermano el Johnny, Sergio Caja, dice, ahí está, mira, Teresa, grande, querida familia. Quiero saludar también a La Bebida, el departamento de Rivadavia. Darío, fuiste allá. Sí, Darío compartió con nosotros un tiempo con los chicos allá en La Bebida, en el departamento de Rivadavia, en la provincia de San Juan. Quiero saludar también al departamento 25 de Mayo. Tengo familiares que nos están escuchando, nos están viendo a través de la página de Facebook y también Radio Vida Gospel Córdoba, la radio que transmite vida. Muchísimas gracias a la familia Morales en 25 de Mayo, familia Cajas, familia Bustos, también en la ciudad, establecidos en la ciudad del Este, en el departamento 25 de Mayo. Mi querida prima Mónica, también Mónica Córdoba, del departamento de Albardón, en la provincia de San Juan. Desde aquí, un abrazo grande, gente querida, hermanos, familia querida. Así es, fíjate, Darío, me gustó eso del análisis, no me gustó que tengas altos los niveles pero sirve como ejemplo, porque claro, uno no se da cuenta, y a veces, viste, que oímos decir, es un permitido, no pasa nada. Tiene consecuencias, todo lo que nosotros hacemos de más o ingerimos de más y encima está fuera de lo que dice la palabra, nos trae consecuencias en nuestra vida. Y fue clarísimo, pero lo entendí después de cuánto tiempo. ¿Sí? Vos sabés que sí, esto nos cuesta entender, y vos sabés que hay muchas personas que llegan a un estado, qué sé yo, 60, 70, 80 años y ya comienzan a luchar, hay en algunos casos desde muy joven, con tipo como las arterias engrosadas por el exceso de grasa, de grasitud, los fiambres, todo eso, los triglicéridos, es la palabra, eso te provocan un malestar, te provocan algo en las arterias, porque fíjate que el corazón, arterias, venas, todo el sistema circulatorio se ve complicado, y cuanto más la cabeza, el cerebro, viste que son más pequeñas las venitas, las arterias. Entonces eso puede provocar, es lo que decía hoy el médico, de Bruce Willis, también lo vamos a usar en el ejemplo. Esa enfermedad dice que puede ser una causa la alimentación también, porque se engrosan las arterias. Es cierto, y creo que la mayoría de la gente, nosotros al verlo en sus aspectos, no queremos decir, pero cuando salimos a la calle vemos que se come mal. Y vemos por ahí que, escuchamos comida chatarra.
Sí, Pues sí, pero en la zona esta de repente vamos a comer un asado y comemos de todo. Ah, ¿Sí? O comemos cerdo y decimos, sí. está bien, está. Mm. Y después trae las consecuencias porque hay muchos problemas de salud. Y de repente vamos a un nutricionista o vamos buscando que uno diga qué tenemos que comer o no comer. Y lo dice la palabra. Sí. Sería mucho más sencillo aprender la palabra y llevarla a cabo, ¿sí? Practicarla y nuestra salud nuestra salud mejoraría. Porque es para nuestro bien, para eso es la palabra del Señor. Lo voy a saludar a mi querido hermano Walter. Walter Box me dice buenas tardes. Aquí Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor. Está Cuapé, está en un código Cuapé, está atento a escuchar la palabra. Seguramente, siempre lo digo, la palabra no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la Torá, que la palabra no vuelve vacía, sino que hace un efecto con el cual ha sido enviada. ¿Qué efecto? Un efecto altamente poderoso. Te bendice, porque es el deseo del Eterno que seamos bendecidos en todas las cosas. Es cierto. Hay un pasaje, un texto. ¿Querías preguntar algo, Darío? No, está bien, eso queríamos ver en qué fue el texto. En Hechos capítulo 15, resulta que a los primeros creyentes, ¿qué es lo que pasaba? Después que el Mesías Yeshua ascendió a los cielos, claro, él impartió instrucciones para los apóstoles, para los discípulos, y bueno, y comenzó a crecer el número, porque tenían todas las cosas en común, porque como que se cayó un velo en ese tiempo con el Mesías, con la instrucción, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así estábamos nosotros, perdidos en el mundo. Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en delitos y placeres. Pero ahí apareció el Mesías para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Comenzó mucha gente a venir. Pero ¿cómo le decimos a la gente? Era el primer concilio en Jerusalén, la primera reunión que se armó entre los apóstoles, los discípulos, ¿no? Los seguidores del Mesías, era cómo decirle a la gente nueva que viene, que tiene que cumplir la Torá, que tiene que cumplir las leyes, los que estamos hablando, para que les vaya bien, porque es un mandamiento, no es una sugerencia. Es cierto. Es un mandamiento. Entonces hay ¿cómo se dice? Una confrontación, ¿cómo se dice? Bueno, una reunión. Y habla quien dice, que muchas veces hemos escuchado decir, Pedro es el primer papa. Y no es así. Aquí vemos nosotros que el primer concilio, la primera reunión en Jerusalén está liderada por Santiago, Jacob, el hermano menor del Mesías. Él está establecido en Jerusalén y es el que ordena toda esa reunión. Y fíjate lo que establece. Él lo establece en Hechos capítulo 15, versículo 19. Por lo cual yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ahí está. ¿Por qué? Porque mucha gente, yo he escuchado decir que todo está permitido. Es santificado, todo con acción de gracias, con oración, con una buena oración. Todos los alimentos están permitidos. Y no es así. No es así porque ya lo que está establecido desde el principio, ya eso no cambia. Esa fue la pregunta que le hice de Romanos. Sí, me dijiste, sí. Claro. Que está permitido el cerdo. Y exacto. en realidad, cuando vamos a Romanos, no dice eso. No. Claro. Porque vos fíjate que en el éxtasis dice que Pedro va camino a Cornelio, a la casa de un centurión romano, y justamente le va a hablar de las cosas del reino. Y dice que entra en un éxtasis, un sueño, y en una visión, tuvo una visión, y vio 3 veces la misma visión. Un paño que descendía por 4 puntas, descendía con animales impuros. Todo tipo de animales impuros. Y una voz que le decía, mata y come. Y que él respondía y decía, pero Señor, nunca he comido cosa inmunda, nunca nada inmundo ha entrado en mi boca, porque eso no era negociable. Ellos ya lo conocían, la Torá, desde el principio. Es como dice usted, ya está escrito. Estaba ya, claro. Cuando vino Yeshua dijo, lo que está escrito no lo vamos a... No puedo cambiar. Mateo capítulo 5, 17, él va a decir, no penséis que
vine a cambiar o a abrogar o a cancelar o a invalidar la ley. Todo eso que estamos leyendo quedó permanente. Entonces no pensé que he venido a abrogar, sino a cumplirla, a complementarla. Entonces Pedro dice, yo nunca he comido nada de estas cosas. Y dice que en 3 oportunidades el manto descendió tomado de 4 puntas, ese manto. Eso está ese relato en el libro de los Hechos. Pero ¿qué quiere decir ese de 4? ¿Viste? Ese número 4, 4 puntas que lo toman a ese paño, está relacionado a los 4 puntos cardinales del mundo. Y los animales están representándonos a nosotros, a lo que en otro tiempo no teníamos ley, no teníamos mandamientos, estábamos sin el Mesías, estábamos sin instrucción para nuestras vidas. Eso nos habla, igual que Noé, que metió los animales al arca, también nos representan a nosotros. El Mesías le dice a la mujer sirofenicia, no, el pan es para los hijos. Pero la mujer le dijo, fue muy sabia, y le dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas, aún los perrillos, ella se reconoció como un perro. Perros le decían a los gentiles. Y dice, aún los perrillos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces, ese manto que están viendo Pedro, que desciende del cielo, está relacionado a esto, que las puertas se abren para las naciones, para que mucha gente pueda entrar al plan, al propósito que el Eterno ha establecido, a formar parte de ese pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, llamado de las tinieblas a la luz admirable. Para eso nos llama. Entonces dice Pedro, en ese mismo capítulo, dice al último, ¿saben qué? Ahí entendí que Dios, dice Elohim, no hace acepción de personas. O sea que hasta el día de hoy, Darío, las personas que son, como dice, como se les decía en este tiempo, animales, que son como perros, tienen la puerta abierta para que puedan entrar a gozar de los beneficios que nos da la palabra del Señor. Y también de los derechos y obligaciones que tenemos que cumplir. Perfecto, entonces ahí es donde no entendía cuando, no puedo recordar bien el texto, pero cuando hablaba de, cuando Jesús le preguntaron y hablan de los animales, ¿sí? Y le dijo a uno que le hizo un comentario con respecto a este tema, le dijo que le faltaba sabiduría y amor. ¿Qué es lo que estábamos comentando? Exactamente, claro. Porque dice, porque cada criatura tiene su propósito, ¿no? Exacto. Claro, ahí cuando veíamos en Levítico 11, justamente, ¿por qué no comer esos animales? Y decíamos que los que andan, por ejemplo, los que se arrastran, ahí lo vimos, se arrastran sobre la superficie de la tierra, van tomando justamente todos los microbios, bacterias que están pululando sobre la tierra, en el suelo, ¿viste? Los microbios. Por eso desde muchos tiempos, desde la antigüedad, vemos en las escrituras que las ciudades eran amuralladas, eran fortalezas y tenían puertas. Pero ¿qué había a la puerta? Habían grandes vasijas con aguas. ¿Para qué? Que la persona que venía, el extranjero, el transeúnte, la persona que andaba, el vagabundo, que andaba por los desiertos y llegaba a una determinada ciudad, tenía que someterse a un proceso de limpieza, un baño, un ritual, los pies, las manos, para que nada inmundo entre a la ciudad. En las casas también habían tinajas, vasijas con agua. ¿Para qué? Para cuando venía la persona, el invitado, había que ungirle la cabeza con aceite, un aceite aromático, un perfume, la bienvenida, un beso, y lavarle los pies. Para que nada entre a la casa, y así va el cuidado, ¿viste? Claro, ahí creo que después siguiendo en el Levítico lo vamos a ver, que cuando hacemos algo, o sea, cuando, bueno, si sigamos con el texto y vamos a llegar a esa parte sí. Claro, hay muchísimas cosas, viste, que aportan en lo que estamos compartiendo, y que antes no lo entendíamos a lo mejor. Por eso, ahora que hablamos de cómo tenía que entrar y recibir a la persona, entiendo más el texto del Levítico. Exactamente. Entonces, pero bueno. Claro, igual que los peces, por ejemplo. Decíamos, hay peces en los ríos, en los mares,
que están únicamente, que son los que limpian. Es como una aspiradora que anda en el fondo del mar limpiando, comiendo, se alimentan de eso, de todas las impurezas, de los desechos, del excremento de otros animales. ¿Vio el pez gordo? Escuchamos, el pez gordo come el pez flaco. Bueno, el pez gordo, los excrementos, todas esas cosas. Hay peces, pequeños peces, que tienen unas características, ciertas características, que están en la profundidad para comer el barro, para comer todo ese tipo de impurezas, y que no es apto para ser comido. Ya lo vamos a ver. Quiero terminar aquí. ¿Qué pasaba con esas personas que venían por primera vez? ¿Qué es lo que establece ese concilio, esa reunión? Por lo cual, dice, habla Santiago, el hermano menor del Mesías, por lo cual yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, a Elohim. Los gentiles, las personas gentiles eran, acuérdense, que no sabían nada de nada, estaban fuera de los pactos, no conocían, no temían a Dios ni nada, pero acá se están convirtiendo. ¿Por qué? Por la obra del Mesías, de Yeshua. Él los está trayendo, está dando perdón, está hablando de vida en abundancia, está hablando de perdón de pecados, de la salvación del alma. Entonces se están convirtiendo. Pero ¿qué es lo que se resuelve? No inquietarlos, sino, dice, que se les escriba que se aparten de contaminaciones. Son 4 cosas. La primera es contaminaciones de los ídolos. El paganismo, porque eran paganos, gente que tenía muchos dioses. En eso me queda un poquito confuso, porque sí, muchos de los animales eran dioses en otras culturas. Entonces, y justamente eran casi toda la mayoría de los animales inmundos. Bueno, en algunos lugares no, pero la mayoría en esa época eran los que nosotros tomamos como animales inmundos, ¿no? Estoy tratando de... Sí, todo se va conectando. Sí. Se va conectando todo con todo. Claro, aquí dice que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, porque habían cosas que se sacrificaban. Entonces sacrificaban animales para los hijos, los hacían pasar por fuego, los entregaban. Ya la Biblia lo establece, la Torá, desde el principio, que eso estaba prohibido. Pero es el punto 1, las contaminaciones. Después, fornicación. Sí. La segunda cuestión, fornicación, que está relacionada a los pecados sexuales. Pecados sexuales que habían descontroles. ¿Por qué? Los griegos, viste, que iban poniendo la cultura de ellos, estaban como mucha libertad, mucho... rienda suelta que se le daba justamente a esto. Los dioses, tenían dioses que estaban relacionados, como Venus, relacionados justamente a lo que tiene que ver con lo sexual. Sí. Y habían templos, habían templos que habían mujeres tipo, vamos a decir, como dice para ponerle sacerdotisas, que estaban en un lugar establecido en los templos paganos y tenían relaciones sexuales con los fieles que venían a esos templos. Estamos hablando de templos paganos, gentes idólatras, gentiles, sí, gentes paganas, ¿no? Y tenían relaciones porque se creía y se tenían que pagar por eso, como una prostitución sería enmascarada. Entonces, para recibir un beneficio, para recibir un milagro, para que te vaya bien en la vida, había que apartarse de eso. La fornicación, de ahogado, aquí vienen 2 cosas que están relacionadas a los animales, al consumo también de los animales. De ahogado, un animal que ha sido muerto, ponerle por estrangulación, sí, o que ha caído a un pozo, qué sé yo, y se ahogó. Ese animal no puede ser comido, no es apto para ser comido. Un animal que ha quedado ahorcado, por ejemplo, se lo ha matado con una soga, ahorcado, se lo ha estrangulado, entonces ha quedado la sangre. El animal, cuando se lo carnea, es todo un ritual. Ahí vos tenías una palabra kosher,
La palabra Sí, kosher, claro, quiere decir santa, quiere decir apta para el consumo. Productos kosher. Puro y Por ejemplo, una vaca que va a ser carneada, un cuchillo especial. Un cuchillo especial. Es una persona especial el que la carnea, el que la mata. No se puede hacer con el animal que se va a carnear, ¿viste? Como gritan los chanchos cuando los carnean. Sí, sí. No. Y vos sabés que algo muy interesante, justo, que los animales, por ejemplo, que tienen pezuña hendida y que son rumiantes, el otro día estaba mirando un estudio en profundidad y habla que aún las arterias de ese animal, de ese tipo de animales que son aptos, que son puros, tienen las arterias como más profundas, ¿cómo se dice? Más dilatadas y más expuestas para que el animal no sufra, sí, para que se desangre inmediatamente. Entonces el toro, el ganado vacuno, el ganado ovino, el ganado caprino, las cabras, esas tres animales que nos habla la Biblia, la Torá, tienen esas condiciones. O sea, para una muerte rápida y para una muerte sin dolor y para que la carne quede sin sangre. Quede sin sangre, porque está prohibido, acá lo vemos, el último punto dice que se aparten de contaminaciones a los ídolos, de fornicación, que se aparten de ahogado y que se aparten de sangre. Es consumir la sangre. Consumir, por ejemplo, la morcilla que es producida con la sangre, está prohibido. Hay muchas comidas en distintos países orientales y qué sé yo cuántos lugares que se come la sangre. Sí. En los rituales, también se la aplican en los rituales de Umbanda, de Quimbanda, en muchos rituales así que andan ahí con la sangre y todas esas cosas están totalmente prohibidas. A eso era lo que se les decía a los que recién se convertían, que venían para formar parte del pueblo del eterno Dios. Eso es lo que se le prometía. Pero sigue diciendo, escuche, son 4 puntos esenciales y muy básicos. Pero sigue diciendo el versículo 21, Hechos 15, 21, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tienen en cada ciudad quien los predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. El día sábado, el Shabbat, cada día de Shabbat tenían la oportunidad, esas personas que recién estaban dando sus primeros pasos en las cosas del Señor, todos los días sábados tenían en la sinagoga, tenían la oportunidad de ¿qué? De escuchar más palabra, de escuchar más instrucciones para que la vida de ellos cambie de dirección. Si hacían todas estas cosas, bueno, la palabra le dice no lo hagan. Sí. No los hagan para que les vaya bien, para que obtengan los beneficios que la palabra del Señor lo requiere. Muy bien, creo que estamos terminando, nos faltan los peces. Algo de los peces, porque es muy largo, son 47 versículos. También habla de los erizos, del lagarto, sí. Habla un poco de... Dale, le voy a dar un poco de lectura. Capítulo 8, capítulo 11, el versículo 8. De la carne de ellos no comeréis, todos esos que tienen las pezuñas, no tienen hendidas y no rumian, es inmundo. No tocarás su cuerpo muerto. Mirá el cuidado, lo que tenés que tener de no contaminarte. Los tendréis por inmundo. No comeréis de todos los animales, acá vienen los peces, que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas, escucha, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Ahí está, esto sí podés comerlo. Todos los peces que tienen escamas y que tienen aletas, son aptos. La anguila no se puede comer. No se puede comer. La anguila vive en el barro, viste que hace una cuevita así, se mete en las profundidades. Sí. Es barrero, como el sábalo.
Hay animales que a veces en el invierno, el río Paraná, el río Uruguay, por ahí lo hemos visto, el surubí tiene cuero. Tienen aletas, pero tienen cuero. La carpa. La carpa tiene aletas, pero no tiene cuero. Hablaba con un pescador ahí en el dique y le digo, las comé porque no están aptas. Creo que no están aptas, le digo. Yo no he comido carpas y creo que no están aptas, le digo, de acá del dique. Y me dice, sí, se comen totalmente. Le sacamos la parte negra que tiene la panza, ¿sí? La abrimos y le sacamos todo eso porque tiene gusto a barro. Ahí está, le digo, tiene, porque son barreros. Comen todos los desechos de las profundidades. Sí, ese es el problema. La vieja del agua también. La vieja del agua. No sé, ¿cómo en realidad no sé cuál es el nombre? El nombre es conocida por vieja del agua, ¿verdad? Pero bueno. Claro, sirve. Ahora, fíjate por qué esos animales, esos peces, al tener aletas y al tener escamas, dice que una condición, una cualidad que tienen estos peces es que se desplazan en las corrientes de agua, inclusive contra la corriente. Que los limpia. Que los limpia, ahí está. Exactamente, por eso cuando corren en contra del agua se oxigenan. Exactamente. Y se limpian. Y se van limpiando y se van purificando. No así, claro, ese que vive en las profundidades que está... que ha hecho ahí el hábitat de ese animal y que está consumiendo todo, como decía recién, los desechos de los otros animales. Las aves del cielo, ya vamos a ir cerrando porque ya estamos terminando el tiempo. Las aves del cielo también hay algunas que no se pueden comer, ya lo vimos, porque, claro, acá están, dice, de las aves, estas tendréis en abominación, serán asquerosas, detestables para ustedes. No se comerán, serán abominación, lo vuelve a decir. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, son tipos, viste, como los... El milano es como el... ¿Cómo que le llama el que tiene la bolsa ese? Pelícano. Son de esa familia. Según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el sormobujo, el ibis, el calamón, el pelícano, ahí apareció, el buitre, la cigüeña, la garza, según la especie, la abubilla y el murciélago. Vemos en los videos en Tailandia, en China, todos estos animales están ahí en las mesas. Sí, y otros más también. Y no, hay muchísimos más. Entonces, de estos animales no. ¿Por qué? ¿Por qué te parece? Porque es una abominación. Es abominación y son carroñeros. Comen, se alimentan el cuervo, el jote, todo esto de animales muertos. O sea, comen carroña, comen todo tipo de animal que ya está muerto. Entonces ahí lo comen y está prohibido. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis, escucha, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos. La langosta, según su especie, el langostín, según su especie, el argol, según su especie, y el agave, según su... Son tipos de saltamontes. Son tipos de saltamontes, claro. Es especial. Por eso viste que Juan el Bautista dice que se alimentaba justamente de langostas. Él comienza langostas y miel silvestre. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundo. Fíjate esa cosa, un animal que vos coma algo que no esté determinado, ya te pone en una condición de inmundo. Sí. Es bravo, ¿no? Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Ahí está el proceso. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Un proceso de purificación durante el día. Ahí dice hasta la noche. Hasta la noche. ¿Cómo dice? Ahí dice hasta la tarde.
que digo, bueno, en ese proceso tendrá que esperar hasta la tarde para poder Purificarse. Claro. Durante el día, o sea, todo ese día, esa jornada, ponele que en la mañana, acordate que el día comienza al atardecer, el día hebreo comienza al atardecer hasta el otro día al atardecer. En algún momento eso del atardecer o de la noche tocaron algo inmundo, claro, tienen que permanecer hasta el otro día, es una jornada, para ser purificado. Lavar la ropa, si vos tocaste algo, lavarte las manos, purificarte, ellos guardan y observan mucho ese detalle. Y dice, de todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. El puma, el león, el tigre, las garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche, y el que llevare sus cadáveres lavará su vestido y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos, y tendréis por inmundos también a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Viste que hablábamos que todo bicho que camina, dice un dicho popular, va a parar al parrillero, al asador. No es así. Hay una lista de las cuales tenés que cumplirlas, tenés que soportarlas y hacerlas. Estos tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven, y cualquiera que tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Acá tenemos que está el caracol, la babosa y el topo, todos animales que andan por tierra. Exactamente. Van absorbiendo, van consumiendo, es su alimento, los desechos orgánicos, desechos humanos, desechos animales, los van absorbiendo y eso los va convirtiendo en inmundos. Entonces no podemos. Espero que haya quedado claro, Darío. Sí, quedó claro. Yo tenía algo cuando estaba estudiando esto y estaba viéndolo, me llamó la atención y me quedó. Y lo habíamos comentado, Sí. que dice que, por ejemplo, que la gente puede olvidarse de orar, ¿sí? Puede desatender su trabajo, puede dejar de orar, pero no deja de comer. Entonces sería la parte más sencilla, decir, bueno, vamos a comer sano. O si lo tomamos por el lado de lo religioso, podría decirse. Claro. Ahora, si lo tomamos como un mandamiento, una orden o un dicho de Dios, o sea, tendríamos que nosotros comer sano, porque somos semejanza a Él, somos semejantes a Él. Entonces Él es, ¿cómo es Él? Santo, Él es santo. Entonces, si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos, ¿sí? Por eso nos enseña que de una forma tan sencilla, que es cómo debemos comer para ser santos. O sea, no decir, no nos está hablando de qué mandamientos tenemos que respetar o tenemos en esta palabra. Específica. Con eso nos alcanza, o sea, nos va sumando sí. para lograr un estado espiritual óptimo. Que no podemos olvidarnos, la forma de comer no podemos decir vamos a dejar de comer. No. Muchas veces yo he escuchado a personas decir, claro, por nuestra cultura occidental, ¿viste? Por nuestros hábitos, por la tradición, por el costo de los alimentos. Decimos, comer kosher es muy caro, pero tenés una dieta variada y cuando te sometés a querer cumplir a la instrucción y vos dijiste, desde que te escuchaste, desde que te enteraste, desde que se te hizo la luz en esto, te sometiste a un proceso. Igual que yo, ya 2 años que antes iba a la carnicería, morcilla de una y nunca más. Entonces nos sometemos a un proceso y en eso yo creo que está la bendición. Nosotros ahora cuando vamos a comprar algo sabemos que esto no podemos comprar. Esto no tenemos que llevarlo, pero hay otras opciones. Ahí está. Que nos da la palabra. Si nosotros solamente la leemos, ¿sí? Nos va a decir qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y incluso si vamos a decir vamos a comer porque esto es más barato o porque esto no tiene sentido tampoco. Vos sabés que en el origen del hombre, en la creación,
el Génesis, Bereshit, habla, dice que de todo fruto de árbol podías comer, porque es bueno. Era vegetariano el hombre en la creación. Y después del diluvio apareció que los animales aptos para ser consumidos y los que no son aptos, ya apareció la división. Ya estaba también desde mucho antes la separación, ¿viste? Pero dice de todo fruto, o sea que los cereales, los frutos vegetales, sin necesidad de tanta carne, tanta grasa, de tantos fiambres, podemos llegar, como decís vos, a una dieta equilibrada, una dieta, por si la podés cumplir, tratar de someterte a lo que dice la Torá, es una bendición espectacular. Creo que dice la palabra, dice que nosotros tenemos que hablar de la gente que justamente no come carne. Que nadie te juzgue. Sí, que nadie juzgue. Así dice. Sí. Colosenses dice que nadie te juzgue por la fecha, por ejemplo por el Shabbat, por cumplirlo, por guardarlo, vos sos dueño. Que nadie te juzgue ni por los días, dice, de fiestas, ni por lo que vas a comer, ni por lo que comes. En el caso de los vegetales, porque lo dice, entonces me extrañó cuando lo vi, dije, pero dice, no juzgáis por lo que eso, y no lo toméis como que no están... Que está mal, está todo mal. Exactamente. Que está todo entonces, mal. de repente, eso me extrañó, y ahora lo que lo estamos hablando lo estoy... Asimilando. Estamos asimilando y, bueno, viéndolo de otro punto de vista, ¿no? Claro. Pero bueno, es larguísimo el tema. Es muy largo, es lindo para seguirlo a esto. Porque no terminamos, en realidad hay un montón de cosas que podemos seguir hablando y nos lleva a un texto y terminamos en otro y después decimos cómo quieren confundir a veces con ciertas cosas que dicen en la palabra. Que está todo permitido, que se puede, todo, claro. No, ya está establecido en la Torá. Entonces, es un tema interesante. No pensé que el Levítico 11 iba a ser tan interesante, pero bueno... hay muchísima información. Bueno, 26 minutos ya en esta tarde nos hemos pasado. Te bendecimos desde aquí. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde. Mañana, claro, ya comenzamos con el estudio semanal La Parashá número 27. Así que no me dejen solo. Mañana nuevamente a partir de las 19 horas, si el Eterno así lo permite, más y más palabra del Señor. Shalom, Shalom Alejem.